tema muy importante con el doctor Julio César Castiglioni Ciclino, proceso sancionador a las autoridades de los gobiernos locales. Él es asesor local de gobiernos locales y regionales del Perú, catedrático universitario, tiene un vasto currículum, máster en gobernabilidad y procesos electorales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, posgrado internacional en Doctrina Constitucional, Procesal y Derechos Humanos de la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación, estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres, postítulo en Gestión Municipal del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica, catedrático del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN, autor de 15 libros en Derecho Público, miembro del estudio Castiglioni, Ciclino y Abogados. Bueno, si lo sigo, sería un libro, así que lo invitamos para que ponga así de tratar. Doctor Alberto Guardián, presidente de MUNI Perú, congresista electo por la República. Estoy seguro que va a ser una eficiente labor en el Congreso por su experiencia municipal en este ingreso que va a tener poco tiempo de vida, pero es suficiente para que se puedan hacer las modificaciones correspondientes en el tema municipal. Señora representante de la revista Justo y Medio. Bien, se me ha pedido tratar el tema sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley 27785. ¿Cuáles eran las conductas infractoras que estaban establecidas en el artículo 46? Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público. Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la infracción grave de los principios, deberes, prohibiciones señalados en la norma de ética y probidad de la función pública. Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento. Incurrir en cualquier acción u omisión que imponga negligencia en el desempeño. Mediante el reglamento se estableció las facultades que tenía este artículo, el cual fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante el expediente 20-2015-PI-TC, publicado el 26 de abril del 2019. ¿Qué sucedió? La Contraloría General de la República, cumpliendo sus funciones de control previo, control concurrente, control posterior, llegaba a hacer las acciones de control a los gobiernos locales, gobiernos regionales. Una vez realizada esta acción de control, determinaba primero los hallazgos, corría el traslado de los hallazgos a las personas involucradas. Las personas involucradas hacían el descargo de los hallazgos que se les encontraba y al final hacían un informe final corto o largo de las responsabilidades que se habían determinado. Entre ellas estaba la responsabilidad administrativa, que por lo pronto no hay
y probablemente en el Congreso de la República el Contralor ha dicho que va a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República, Nelson Chak, para que se pueda volver la potestad sancionadora a la Contraloría General de la República, posición de la cual yo discrepo abiertamente. ¿Y por qué? Y se determinaban también las responsabilidades que vamos a ver más adelante. La Contraloría te investigaba a través del órgano de control interno, las famosas OSI, que hoy en día hay a nivel nacional. Uno de los objetivos que se propuso el Contralor fue que en cada provincia existan 2 personas asalariadas por parte de la Contraloría General de la República. Esto me parece muy bien. Me parece muy bien porque antes eran personas asalariadas por parte del gobierno local, y al ser personas asalariadas por parte del gobierno local, no hacían un trabajo eficiente para poder cautelar los intereses del Estado, porque lo que hay que ver es cautelar la economía del Estado, la cual administran los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y en consecuencia, terminaba los hallazgos y se determinaba una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. ¿Qué pasaba con la responsabilidad administrativa? Que el día de hoy está suspendida para la Contraloría General de la República, y en cuanto a la ley de servir, los PAS que se establecen señala que no están incursos en ese procedimiento las autoridades elegidas por voluntad popular. Es decir, los alcaldes, los regidores, no se les puede iniciar el procedimiento PAS por un principio elemental, el principio de interpares, porque ¿quién sería el secretario técnico para un regidor? Tendría que ser otro regidor. ¿Y quién tendría que ser el órgano instructor? Tendría que ser otro alcalde, y el órgano sancionador otro alcalde, cosa que no podría dar una visión de sanción de las irregularidades que pudieran haber cometido las autoridades. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que sucedía era que una vez terminada la acción de control, se determinaba la responsabilidad administrativa. Ojo, que quien hacía las acciones de control era la Contraloría General de la República a través de la SOSI, o si no, a través de los informes opinados o inopinados de la propia Contraloría. La propia Contraloría iba y hacía los informes correspondientes y levantaba la información en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Terminada esta etapa y determinada la infracción, pasabas al órgano instructor. El órgano instructor te comunicaba la falta en la cual se te estaba atribuyendo. Ahí es mi discrepancia. Porque está bien que la Contraloría haga su trabajo de control previo, control concurrente y control posterior, pero no puede ser juez y parte, es decir, no te puede investigar y después no te puede sancionar. Si en materia penal hemos avanzado mucho hoy día, lo que vemos en televisión, que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y la carpeta fiscal la maneja el Ministerio Público hasta que hace el requerimiento de prisión preventiva o el requerimiento acusatorio, el juez no tiene conocimiento del expediente hasta esa etapa. El juez tiene conocimiento cuando se hacen estos requerimientos y ahí le pasan el expediente y el juez se pone a estudiar el expediente. Ya no es como antes, que el juez también tomaba la instrucción, hacía una investigación, o sea, volvía a repetir las diligencias que se habían hecho en la policía, en el Ministerio Público, y el juez también volvía a hacerlas. Y en consecuencia
Si en materia penal hemos avanzado en que el Ministerio Público investiga y el juez sanciona, el juez condena, ¿cómo va a ser posible que en materia sancionadora la Contraloría te investigue y también la Contraloría te sancione? Eso es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque evidentemente no puede ser juez y parte, porque la Contraloría formaba parte del órgano instructor. ¿Quién era el órgano instructor? Una persona designada por la Contraloría General de la República. Te corría el traslado de las observaciones, te daba 5 días para que hagas tus descargos. Después de tus descargos podía hacer algunas investigaciones el órgano instructor que crea conveniente, hacía un informe final, este informe final lo pasaba al órgano sancionador, el órgano sancionador te notificaba del informe del órgano instructor. Eso sí estaba bien porque estaba separado, el órgano instructor era una persona distinta al órgano sancionador, entonces te pasaba, el órgano sancionador te notificaba el informe del órgano instructor, ahí podías pedir el uso de la palabra sobre hechos tú, la persona, y sobre derechos el abogado que patrocinaba la causa. Terminado eso, salía la resolución de sanción. Y también el órgano sancionador pertenecía a la Contraloría General de la República. O sea, una persona que pensaba igual de que las personas que habían hecho los hallazgos. Y también, o sea, que las personas que tenían la misma manera de pensar de las personas que te habían hecho los hallazgos, o sea, la OSI, o sea, la Contraloría. Entonces, y que en muchos de los casos terminaban repitiendo los mismos argumentos que te habían encontrado en el proceso de los hallazgos. Salía la resolución del órgano sancionador y esta era recurrible, o sea, no era ejecutiva, o sea, no se ejecutaba inmediatamente, era recurrible, y era recurrible al Tribunal de Responsabilidad Civil de la Contraloría, que estaba en la avenida Arequipa, en la cuadra 12. Es decir, la Contraloría te investigaba, la Contraloría te hacía el proceso sancionador ya con el PAS, el órgano instructor, era una persona integrante de la Contraloría, el órgano sancionador era una persona integrante de la Contraloría, sacaba la resolución de sanción, apelabas, subía al tribunal y que estaba integrado por personas designadas por la Contraloría General de la República y que eran 5 personas que integraban el tribunal. Razón por la cual los que han sido sancionados se iban al Poder Judicial. Nosotros tuvimos la ocasión en nuestro estudio, nos fuimos al Poder Judicial y terminamos ganándole a la Contraloría, al procurador de la Contraloría, terminamos ganándole en 2 casos y tenemos otros casos en camino de los que han sido las personas que fueron sancionados. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en un informe oral en la Corte Superior de Lima, en la Sala Contenciosa Administrativa, les explicaba a los magistrados, les decía: señores magistrados, no existe en el Perú otro procedimiento más arbitrario que este. Y por una sencilla razón, porque era la misma institución la que te encontraba el hallazgo, la que te instruía en la etapa de instrucción, la que te sancionaba en la etapa sancionadora, y cuando apelaba subía a la etapa, al Tribunal de Responsabilidades Administrativas, y en el Tribunal de Responsabilidades Administrativas se veía tu caso, ibas con tu abogado, informabas. Algunos eran permisibles, te permitían el informe de hechos y de derecho, otros no, te daban 10 minutos máximo, lo cual considero que es un recorte al derecho de defensa. El derecho de defensa es un principio constitucional en el cual no puede ser recortado, y
más aún si te van a sancionar y te van a inhabilitar en el ejercicio de la función pública. En razón de ello, el Colegio de Abogados de Arequipa interpuso una demanda de inconstitucionalidad, la cual se declaró fundada. La Contraloría pidió una aclaración de la sentencia sobre el particular, o sea, qué es lo que va a pasar con los casos que han sancionado, con los casos que están en camino, con los casos que están en el tribunal, y en consecuencia eso vamos a pasar a ver inmediatamente. ¿Qué ocurrirá con los actos administrativos y resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República en el marco de su potestad sancionadora antes de la emisión de la sentencia? Evidentemente, si ha sido sancionado antes de la emisión de la sentencia, esto se considera en sede administrativa cosa decidida. Y al considerarse cosa decidida, no se puede revisar más que en sede jurisdiccional. El artículo 148 de la Constitución Política del Estado establece que podemos irnos al Poder Judicial a través de una demanda contenciosa administrativa cuando no estamos de acuerdo con una resolución que ha emitido la administración pública en su conjunto. Por eso hoy en día los juzgados y las salas contenciosas administrativas están saturadas de carga procesal. Antes eran los juzgados constitucionales, porque todo era amparo, pero hasta que el Tribunal Constitucional dijo que el amparo era residual y en consecuencia que los procesos contenciosos administrativos se debe ver en los juzgados contenciosos administrativos. Y en razón de ello, hoy en día los juzgados contenciosos administrativos y las salas contenciosas administrativas están saturadas de carga procesal. ¿Por qué? Porque lamentablemente es el Estado que más arbitrariedades comete en perjuicio de los administrados o de los que fueron sus trabajadores o de los que recurrieron en busca de tutela administrativa y no alcanzaron la tutela administrativa, y al no haber alcanzado la tutela administrativa, en consecuencia estos se acude al órgano jurisdiccional. Entonces la primera de las premisas es que quienes ya fueron sancionados han operado la cosa decidida, y al haber operado la cosa decidida ya no hay nada que hacer, tiene que solamente irse al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional pueda ver su caso. Y si está en el órgano jurisdiccional, lo inteligente del abogado que patrocina es acompañar la sentencia y sus aclaratorias para que pueda el Poder Judicial estar enterado de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurrirá con las resoluciones de inicio de paso, los procedimientos administrativos sancionadores, emitidos por los órganos instructores y las auditorías en trámite dictadas, emitidas o realizadas antes de la emisión de la sentencia? Acá habla de la que se ha sido emitida por el órgano instructor. O sea, el órgano instructor y después viene el órgano sancionador. Nosotros hemos tenido ocasión de que la Contraloría ha archivado las denuncias que estaban en trámite en la Contraloría. ¿Y ha archivado por qué? Porque el artículo 46 fue declarado inconstitucional. Al haberse declarado el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en consecuencia se han archivado estos procedimientos que estaban en trámite y que estaban en primera instancia. En primera instancia era órgano instructor, órgano sancionador, segunda instancia, Tribunal de Responsabilidades Administrativas.
¿Qué efecto tiene la sentencia respecto a la eficacia de las sanciones impuestas que no han quedado firmes o han causado estado al momento de la entrada en vigencia de la sentencia? Esta es una pregunta bien interesante. ¿Qué efecto tiene la sentencia respecto de la eficacia de las sanciones impuestas que no han quedado firmes o han causado estado al momento de entrada de la vigencia? Que es, si la resolución, si la sanción del Tribunal de Responsabilidades Administrativas no ha quedado firme todavía, es decir, está solo en una resolución de primera instancia y todavía no se había resuelto en segunda instancia el principio de pluralidad de instancias, en el artículo 139, numeral 6 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, el proceso administrativo, los PAS, los procedimientos administrativos sancionadores, se caían porque no habían quedado firmes. Si habían quedado firmes, hemos dicho en la primera premisa, en la primera pregunta, si habían quedado firmes estos procesos administrativos, sí, evidentemente tenían que ir al órgano jurisdiccional, al Poder Judicial. Pero si no habían quedado firmes, en consecuencia, lo que ha hecho la Contraloría General de la República ha archivado las denuncias que estaban en trámites, las denuncias en tema de carácter administrativo. La responsabilidad civil y la responsabilidad penal todavía subsiste, lo que vamos a ver en la última diapositiva. ¿Qué ocurrirá con los ACAS u otros procesos judiciales respecto de los pactos o resoluciones emitidos por los PAS? ¿A qué es los ACAS? Las acciones contenciosas administrativas. Las acciones contenciosas administrativas, o sea, ya estoy en el Poder Judicial. Si estoy en el Poder Judicial, lo que tiene que hacer el abogado diligente, tiene que revisar, evidentemente, tiene que acudir a presentar la demanda correspondiente y al presentarla en la demanda correspondiente, acompañar la sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que con la norma que fue sancionado, su patrocinado ha sido declarado inconstitucional. Con lo cual, el tema le facilita al juzgador para que pueda emitir sentencia. Más aún hoy en día, porque se resolvió que los procesos contenciosos administrativos no vayan a vista fiscal, o sea, no se han remitido los expedientes al Ministerio Público para su pronunciamiento. Me parece muy bien, porque ¿qué es lo que se discute? Se discute un acto administrativo o un acto de administración, cuando no un acto de gobierno. Los acuerdos de consejo municipal se discuten en los procedimientos contenciosos administrativos. O sea, se discute entonces un acto de gobierno, un acto administrativo y un acto de administración. Y entonces, si se está discutiendo un acto administrativo, un acto de administración, y ya no va al Ministerio Público, pero además de ello, el abogado ha sido diligente en presentar las sentencias del Tribunal Constitucional, más las aclaraciones, entonces el proceso contencioso administrativo avanzará con mayor prontitud y se emitirá la sentencia correspondiente absolviendo a la persona. ¿Y por qué tienen que absolverla a la persona? Porque el artículo con el cual fue sancionado ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ahora, sí ha habido casos de personas que han sido sancionadas y que estaban ya cumpliendo sanción. Y entonces, que estaban cumpliendo sanción, evidentemente tendrían que cumplir con la sanción. La sanción era la inhabilitación en el ejercicio de la función pública hasta 5 años. Pero generalmente les ponían 4 años. Y entonces, sí, era un tema duro, pero obviamente el afectado lo que tenía que hacer era acudir al Poder Judicial para que el Poder Judicial
pueda amparar su derecho y que la tutela jurisdiccional del debido proceso pueda declararle fundada, más aún con la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué efectos tendría la sentencia respecto a los hechos que configuran infracciones bajo los alcances de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, ocurridos a partir de la vigencia de la Ley 3742? De igual manera, al haberse declarado inconstitucional la ley que incorporaba los artículos a la ley de la Contraloría y al reglamento, en consecuencia, estas ya no eran de aplicación, porque el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucional. Ojalá que el Congreso de la República, al emitir un orden sancionador, no estoy diciendo que no se sancione a los malos funcionarios, obviamente que no son ustedes, por eso ustedes están acá, sino que para que no sancione a los malos funcionarios, y ojalá que se separe, que no sea la Contraloría. Podría ser servir. El órgano instructor, órgano sancionador y tribunal podría ser servir. ¿Y por qué? Porque la Contraloría no puede ser juez y parte, pues. La Contraloría no te puede investigar y no te puede sancionar. O sea, estamos retrocediendo. Si en materia penal, como vuelvo a repetir, hemos avanzado en materia penal, el fiscal es el que investiga y el juez es el que condena o el que dicta las medidas coercitivas. En consecuencia, no podemos permitir retroceder en sede administrativa en nuestro país y que sea la misma institución la que te sanciona. Ojalá que esto se separe, que la Contraloría determine la responsabilidad y que servir, que tiene una característica interesante, pero que ninguna municipalidad a nivel nacional todavía ha ingresado al régimen servir. Algunos han presentado la solicitud nada más formando la comisión, pero nadie todavía ha ingresado al régimen servir, y lo único que está vigente es el procedimiento sancionador, los procedimientos administrativos sancionadores con la ley servil, porque ahí existe el secretario técnico, el órgano instructor, el órgano sancionador, y con lo cual ahí se apela al superior jerárquico, y de ahí se agota la vía administrativa y se va a la demanda contenciosa administrativa. ¿Cuál es el alcance de la interpretación que hace la sentencia sobre la inhabilitación como restricción en el ejercicio de los derechos políticos? Interpretación sobre los derechos políticos. No hay interpretación no hay ninguna restricción sobre los derechos políticos. Muy por contrario, lo único que hace aquí es una responsabilidad sobre los derechos administrativos. Por eso sucedieron casos. El alcalde de Breña, el exalcalde de Breña, Ángel Wu, fue sancionado por la Contraloría a 4 años de inhabilitación. Salió electo alcalde y le pidieron su vacancia. Y el Jurado Nacional de Elecciones dijo que sus resoluciones son clausus numerus. Quiere decir que no está impedido de ejercer el cargo de alcalde. ¿Por qué? Porque en el artículo 22, que establece las causales de vacancia, no está establecida esta causal de la sanción impuesta por la Contraloría. La inhabilitación por 4 años no está como causal de vacancia ni de suspensión. En consecuencia, el legislador ordinario tendría que ahora modificar la ley orgánica de municipalidades con una norma de igual rango para
que se pueda hacer la modificación y que las personas que sean sancionadas en los procedimientos PAS, corrigiendo los errores que se han cometido, entonces no puedan ejercer los cargos públicos. El actual alcalde del distrito de San Martín de Porres fue sancionado por la Contraloría General de la República 4 años y está en el ejercicio de cargo. Le han pedido la vacancia y el jurado ha hecho el mismo criterio. La sanción de la Contraloría no está establecida en la ley orgánica y en consecuencia en la ley orgánica tiene que modificarse la sanción. Y cuando digo de la ley orgánica, solamente voy a hacer un paréntesis, y no con un decreto de urgencia como ha sucedido hoy en día a través de los sueldos de los alcaldes y los regidores se han visto perjudicados. Y lo peor de todo, que ha sido de aplicación inmediata sin pasar por el acuerdo de consejo. Ese decreto de urgencia es inconstitucional. Espero que el nuevo Congreso lo pueda revisar porque se está desconociendo el artículo 12 y el artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que dice que el Consejo que aprueba el sueldo del alcalde y la dieta de los regidores el primer trimestre del primer año de gestión. El decreto de urgencia salió el 30 de diciembre del año pasado. En consecuencia, ya cuando incluso había pasado el tiempo, y dijo que era de aplicación inmediata, que no pasaba por el Consejo. Entonces, ¿y por qué es inconstitucional? Porque atenta contra la autonomía municipal plasmada en el artículo 194 de la Constitución Política del Estado. La autonomía económica, o sea, porque dice el sueldo del alcalde se fija en el primer trimestre, el primer año de gestión, previa a las verificaciones presupuestales. Entonces, es la ley orgánica es la que prima y el artículo 12 y el artículo 21 no han sido modificados ni por la ley 28.212 ni por el decreto supremo 025, menos por este decreto de urgencia. En consecuencia, es un tema que tiene el Congreso de la República para revisar apenas se puedan instalar. ¿Cuál es el alcance de la interpretación que hace la sentencia sobre la inhabilitación como restricción de los derechos políticos? Ninguno. La persona que es inhabilitada, que era inhabilitada, poder ejercer el cargo de alcalde o el cargo de regidor. ¿Cuáles son las responsabilidades de las autoridades elegidas por voluntad popular? ¿Qué es lo que tenemos vigente el día de hoy? Tenemos la suspensión establecida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece 6 incisos y últimamente se incorporó no formar el Comité de Defensa de Seguridad Ciudadana ni el CONICET, y en consecuencia la suspensión es una sanción que sí está establecida en la ley y que además se rige en cuanto al numeral 4 de acuerdo al reglamento interno del Consejo. La vacancia tenemos 11 vacancias, 11 tipos de vacancias. La primera está en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la vacancia del regidor por actos administrativos. Y las otras 10 están en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pero en el numeral 9 dice conforme a lo establecido en el artículo 63. El artículo 63 habla de las restricciones de las contrataciones. ¿Por qué lo han puesto en el 63? Porque en ese capítulo se habla de los bienes del Estado. Y el 63 dice no puede contratar, rematar el alcalde, los regidores, los funcionarios, obras, servicios públicos municipales, ni adquirir sus bienes de forma directa o por interpósita persona. En consecuencia, sí existen responsabilidades a las autoridades elegidas por voluntad popular, sí existe la suspensión, la vacancia y la
revocatoria que se va a dar inicio a la venta del kit ahora en junio y que el próximo año, en el segundo domingo del mes de agosto del próximo año, será la consulta popular. Ya hay muchos sitios que hay personas que están comprando el kit, así sea un año, están comprando el kit porque las autoridades no están a la altura de las circunstancias. El kit todavía no están vendiendo, cuesta 69 soles, costaba 85, hay una resolución que dice que cuesta 69 soles, y en consecuencia existe la suspensión, la vacancia y la revocatoria. La suspensión y la vacancia están en la Ley Orgánica de Municipalidades, la revocatoria está en la Ley de Control y Participación Ciudadana, la 26.300. Y si por los informes de Contraloría, la responsabilidad civil, hay muchas demandas civiles que está haciendo la Contraloría General de la República a través de su Contralor, de su Procurador, por perjuicios económicos que se han causado a la autoridad, al gobierno local o al gobierno regional, y la responsabilidad penal. ¿Cuál es la responsabilidad penal? El Código Penal tiene un capítulo especial de delitos cometidos por funcionarios públicos. Y a ello deberíamos agregarle nada más lo que está en el artículo 427 y siguientes, que son los delitos contra la fe pública, que es muy común en la administración pública penosamente. Pero los delitos cometidos por funcionarios públicos, que empiezan con el delito de abuso de autoridad 376 del Código Penal, y los otros delitos cometidos por funcionarios, hay un capítulo especial para la sanción a las autoridades que incurren en responsabilidad de carácter penal en la administración pública. En consecuencia, tenemos la responsabilidad civil, que es el daño que se ha causado, el lucro cesante, el daño emergente, el daño que se ha causado a la administración pública. Y segundo, la responsabilidad penal, que sí está, hay un capítulo, y que ya a nivel nacional, este capítulo de delitos cometidos por funcionarios públicos funciona con el nuevo modelo. Funciona con el nuevo modelo donde hay prisión preventiva, que puede ser hasta 36 meses, 3 años. La Corte Suprema, en el plenario número 1 ha hecho, y en las casaciones ha dicho que puede ser hasta 3 años, o sea, 3 años investigando. 3 años investigando, ¿por qué? Porque aquí los delitos son mayores. Los delitos son mayores, la asociación ilícita para delinquir antes, ahora organización criminal, tiene 35 años. En consecuencia, 3 años para investigar que tiene el Ministerio Público, y por eso pide una prisión preventiva de 36 meses y dan a veces menos, 18 meses, 24 meses, como últimamente ha sucedido. Y entonces hay una responsabilidad en la cual no están exentos, por lo cual cuando van a la administración pública, así como es bonito tener poder, es bonito tener poder, es bonito poder disponer de las cosas y de las personas. Y cuando digo de las personas es cuando cambio o roto a las personas de su lugar, les mando a un sitio, a otro sitio, los puedo despedir, y de las cosas, de los del patrimonio municipal que se dispone, también se tienen responsabilidades de carácter civil y responsabilidades de carácter penal. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Es bonito tener cargo, es bonito tener funciones, es bonito que nos digan autoridades, alcaldes, señor regidor, pero si hacemos con transparencia, con honestidad, no vamos a tener problemas. Pero si nuestros procesos de selección están amañados, el área usuaria ha hecho un requerimiento y ese requerimiento está sobrevaluado, el monto cuesta mucho más de lo que establece, de lo que hay en el estudio de mercado, realmente se están metiendo en problemas. Lo mejor que puedan hacer, y para que puedan dormir bien y tranquilos, es trabajar con honestidad y con transparencia.
Es verdad que el alcalde designa al comité especial. El comité especial es autónomo y es responsable solitariamente, pero quien firma el contrato es el alcalde o el gerente municipal. ¿Puede delegar su función en el gerente municipal conforme al artículo 20, numeral 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades? Sí, pero la responsabilidad se delega, pero también se comparte la responsabilidad con el alcalde. Termino contándoles una anécdota. El alcalde de Arma, Huancavelica, Villa de Arma, Huancavelica, había pasado por una vacancia, había pasado por una revocatoria. Yo había sido su abogado. Que era la Contraloría de Huancayo. En Huancavelica no había en esa época Contraloría, ahora sí hay la Contraloría en Huancavelica. Y bueno, llegan a Arma, hacen ven que había comprado un camión y determinan que el camión estaba sobrevalorado. Entonces llegan las observaciones, yo lo llamo al alcalde con la confianza de que haberle visto la vacancia, haberle visto la revocatoria, y digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué has hecho eso? Y él me dice, contraté a un especialista en contrataciones. ¿Y qué dice? Me dijo, yo jamás me imaginé que la Contraloría iba a llegar a Huancavelica. Entonces, no piensen que jamás se van a dar cuenta, jamás van a hacer una acción de control, jamás van a cruzar información. No, cuando menos se imaginan, la Contraloría el día de hoy va a hacer una acción de control por los vecinos, con el control ciudadano, que hay una mayor fiscalización ciudadana a través del Consejo de Coordinación Local o la participación ciudadana, pueden hacer las denuncias correspondientes. Bien, amigos, les deseo muchos éxitos en este evento que ha inaugurado el doctor Alberto Guardián, a quien nos une un lazo de amistad de muchos años. Les deseo éxitos estos días de trabajo y, por favor, a trabajar con honestidad, cuidando el erario público, para que puedan, cuando terminen, salir con la frente en alto y el pueblo les va a agradecer por sus obras y los va a respetar y los va a admirar y podrán regresar. Aunque ya se está corriendo, y sobre el congresista lo va a ver, ya está corriendo una moción de una reelección para las autoridades que están ahora en el cargo. En este nuevo congreso, en el Congreso, lo van a presentar para que se discuta. Ya se están emocionando. Espérense que de repente el tema no pasa, el presidente no puede observar la ley y consecuencia, pero ya hay un tema ahí, ya me han consultado, ya hay un tema ahí que se apruebe la reelección para un periodo más, con una disposición transitoria, y la disposición transitoria diga que le alcanza a las actuales autoridades. En consecuencia, con esta noticia que les he dado, me despido de ustedes, les deseo éxitos y felicitaciones por la realización de este evento. Muchas gracias.